comentó Sandra. Bueno, mi nombre es Fran Soto Meléndez, soy ingeniero de sistemas de la Pontificia Universidad Católica. Tengo más de 11 años de experiencia en lo que tiene que ver básicamente con la gestión de proyectos como Project Manager, también como Agile Project Manager, ¿no? Veo tanto las metodologías tradicionales como las ágiles, acorde a lo que pues se requiera por la naturaleza del proyecto. También tengo especialización en lo que tiene que ver la mejora de procesos orientadas hacia proyectos de eficiencia o mejora continua. ¿Ok? Mi experiencia básicamente digamos, se centra en todo lo que tiene que ver con el sector bancario, específicamente en el grupo Credit Corp. Y en esta ocasión, pues voy a ser su profesor del curso de gestión de proyectos, ¿ok? Algunas reglas, digamos, para que podamos comenzar las clases, ¿ok? En primer lugar, tomar en consideración que cualquier consulta o intervención que tal vez tengan, no duden por favor en hacerlas, ya sea por el chat, si es necesario también que sea por micrófono, pues solicito a Sandra que les active como tal esa opción y podamos tener unas clases bien interactivas, ¿sí? En la cual ustedes participen, cualquier consulta. La idea es que podamos en conjunto, pues, aprender y de mi parte volcar todo el conocimiento que tengo y, ¿por qué no?, escuchar tal vez anécdotas de ustedes en sus diferentes roles que hayan tenido en relación a este curso. ¿Listo? Antes de iniciar, básicamente, como sabemos, la clase tiene 6 sesiones, ¿no? Que van a ser los martes, jueves y sábado. Y acá muestro el índice a nivel macro de lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con la introducción a la gestión de proyectos, ¿ok? Esta clase básicamente va a estar dada para aquellos que inclusive no tienen ninguna noción de lo que es gestión de proyectos como tal. En la segunda clase vamos a ver lo que tiene que ver con la planificación y el alcance, que es como que la fase inicial de un proyecto, ¿ok? Luego de ello viene ya la gestión propiamente del alcance y los riesgos que suscitan, bueno, que en primer lugar los identifico y que a lo largo del proyecto pueden suscitar, pero para ello pues hay estrategias para mitigar o generar contingencias acorde a lo que podamos, digamos, identificar en el seguimiento del mismo. En nuestra cuarta sesión vamos a revisar la gestión de recursos y costos del proyecto. Cuando hablamos de recursos, básicamente estamos hablando de todo lo que se requiere para sacar adelante el proyecto, sea el recurso humano, nivel de presupuestos, software, hardware, ¿no? El equipo del proyecto como tal, y otros que podamos necesitar acorde a la naturaleza del mismo. En nuestra penúltima clase vamos a ver lo que es gestión de la calidad y las comunicaciones del proyecto. Básicamente están orientadas hacia asegurar que el producto final, ¿no?, que podamos entregar, pues tenga la calidad correspondiente y que pues cumpla todo lo que se identificó en la parte de análisis, que es en la parte de planificación y definición de alcance como tal. Las comunicaciones del proyecto están orientadas a saber cómo se van a, digamos, cómo se van a dar las comunicaciones, las conversaciones, las reuniones entre todo el equipo del proyecto, entre todos los stakeholders o interesados, ¿vale? Entonces, y en la última clase vamos a revisar lo que es el monitoreo, evaluación y cierre del proyecto, ¿no? Es el seguimiento, ya la puesta en producción del proyecto, ¿ya? Y pues el cierre correspondiente luego de ya haber entregado el producto final hacia los clientes internos o externos a nuestra empresa, ¿ok? Entonces, antes de arrancar con el tema de la introducción, la clase de hoy se van a basar en 3 grandes bloques, ¿de acuerdo?
Primero es digamos, un alcance bien macro de lo que es gestión de proyectos. Sobre todo, vamos a mencionar en qué nos basamos para sacar adelante este curso. ¿De acuerdo? ¿En qué disciplinas, en qué metodologías nos vamos a basar para sacar adelante este curso? Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema de entrega de valor, ¿ok? En su momento voy a explicar a qué se refiere ese término. Y por último, vamos a ver los principios de la dirección de proyectos, ¿ya? Estos tres puntos corresponden a la parte introductoria del curso como tal. ¿Perfecto? Listo. Antes de empezar, chicos, yo quisiera, por favor, conocer si ustedes tienen alguna noción de proyectos, pero para poder identificar ello, más bien quisiera conocer a aquellos que tal vez nunca han revisado temas como estos, ¿no? Gestión de proyectos, entendamos, un proyecto, voy adelantándome, puede ser cualquier requerimiento o necesidad que se tenga en sus centros de trabajo y que hayan participado de repente como usuarios o como gestores del proyecto, como consultores, pero que hayan tenido alguna participación en algún proyecto, sea de un rol u otro. Aquellos que por favor no han participado nunca en gestión de proyectos, quisiera que por favor me alcen su manito o en todo caso me regalen un check, ¿ya? Para también conocer, digamos, el foro con el cual estamos conversando y no habría ningún problema si hay personas que nunca han visto nada con relación a gestión de proyecto para poder tener mucho cuidado en la terminología, explicar y todo ello. ¿Ok? Perfecto, gracias chicos. Veo muchos participantes que no han tenido pues noción o haber trabajado en algún proyecto. Déjenme decirles algo como manera introductoria. Cuando algunos han levantado la mano y mencionan que no han participado en un proyecto, créanme de que en realidad están equivocados, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad un proyecto es una serie de pasos que se realizan, estamos hablando de proyectos no en términos tecnológicos, sino un proyecto en general, cualquier proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un proyecto puede llamarse inclusive al hecho de cocinar para el cumpleaños de mi hijo un plato como un arroz con pollo, ¿ya? O un plato como un seco a la norteña. Ese, ese objetivo que estoy planteando de cocinar algo ya es un proyecto, ¿ya? Ya es un proyecto. ¿Por qué? Vamos a resumirlo rápidamente. Porque para empezar, tengo que identificar quién lo va a hacer. ¿Quién va a cocinar? Tal vez uno mismo, o tal vez voy a necesitar ayudantes. ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? ¿Cuánto voy a gastar? ¿De acuerdo? ¿Para cuántas personas? ¿Para quiénes va a ser? ¿Sí? Eh, Ese es un primer paso, ¿no? Estoy planificando, ¿no? Estoy tratando de identificar todo lo necesario para poder arrancar mi proyecto de cocinar el plato que le gusta a mi hijo en su cumpleaños, ¿de acuerdo? Segundo paso, una vez que ya identifiqué ello, viene a ser el hecho de eh, comprar los ingredientes, ¿no? Paso a comprar los ingredientes, paso a obtener los recursos que voy a necesitar para sacar adelante mi proyecto de cocinar, ¿de acuerdo? Tengo que planificar cuándo tengo que ir al mercado, ¿no? ¿A qué mercado tengo que ir? ¿De acuerdo? Entonces, ya habiendo identificado los ingredientes en ese sentido, posterior a ello vendría a ser ya la ejecución. Ya tengo el plan, ya sé quién lo va a cocinar, ya sé para cuántas personas, ya sé el presupuesto, ya sé cuándo lo tengo que cocinar, ya sé qué ingredientes voy a usar, ya los compré, ya estoy listo. Llegó el día para comenzar a ejecutar mi proyecto. Empiezo a ejecutar, ¿qué quiere decir el hecho propiamente ya de cocinar? ¿De acuerdo? Entonces, mientras yo hago la cocina, ¿no? O elaboro el plato, estoy realizando o ejecutando el proyecto. Entonces, en el trayecto,
puede haber una persona que yo delego y le digo, vas a ayudarme, ¿no? Es un ayudante, y le digo, vas a ayudarme a, digamos, a mantener limpio mi centro, la cocina, ¿no? Propiamente que estoy, en la que estoy elaborando el plato, ¿ya? Y me vas avisando, por ejemplo, pasa 10 minutos, el arroz, me avisas para que el arroz se apague, pasa 5 minutos, me avisas para que de repente, al momento de hacer el condimento, ¿no? También esté listo. Entonces, alguien está haciendo seguimiento a ese proyecto, alguien está acompañándome, está viendo de que en efecto los tiempos planteados, los tiempos ideales, pues se ejecuten como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien me está ayudando a hacer seguimiento a mi proyecto. Ahora, puede haber alguien en la casa que tiene el paladar bien, bien particular, que puede identificar que en realidad no le falta sal, no le falta, digamos, cocinar el arroz, la cocción de la carne o del pollo, en el caso de hacer un arroz con pollo, está en su punto, ¿no? Entonces, yo lo llamo a esa persona y le digo, por favor, ayúdame a ver si es que está listo lo que voy cocinando. Esa persona me va a ayudar a definir, es como una persona que está haciendo una prueba, ¿no? Está haciendo una prueba de qué, del producto final que voy a sacar, que puede ser paso a paso, puede ser que le quiero hacer probar un poquito el aderezo, o puede ser el arroz, o puede ser el pollo, o si estoy haciendo papa a la huancaína, la zarza de papa a la huancaína. Entonces alguien está haciendo una prueba, ¿correcto? Está haciendo una prueba para asegurar que el plato finalmente sea exitoso y esté exquisito, ¿de acuerdo? Y finalmente ya viene la parte final. Cociné, está listo el plato y empiezo a servir hacia todos. Llega el momento de servir. Y una vez que ya sirvo, prácticamente se está cerrando mi proyecto porque ya cociné y ya entregué el producto final. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta, ¿por qué he hecho ese gran paréntesis? Justamente les pregunté si tenían nociones de lo que es un proyecto y hubieron bastantes compañeros que alzaron la mano como símbolo de que nunca habían visto un proyecto. Entonces quería mencionarles de que en teoría eh, no es así. Todos hemos participado en un proyecto. Si por ejemplo hay jóvenes que de repente aquí están acompañados de algún familiar mayor que esté en el colegio o en la escuela, también participan en proyectos. Cuando van a dar un examen, ese es el proyecto de prepararme para dar mi examen. Cuando voy a hacer una tarea, el proyecto de hacer una tarea, ¿no? Tengo que identificar cuál es la tarea, cuáles van a ser mis fuentes de investigación, si alguien me va a enseñar, de qué horario a qué horario tengo que hacerlo, si alguien me va a revisar previo al profesor, tal vez, entonces hago de que alguien lo revise, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todos participamos de un proyecto. La diferencia de repente está en qué ámbito voy a participar de un proyecto. En este curso vamos a revisar justamente lineamientos que me ayudan, ¿por qué no? Inclusive para cocinar un pollo, ¿cuáles deberían ser las partes o las fases que me ayudan a sacar adelante este, este proyecto? Pero obviamente la ideal es de que apliquemos esto en nuestro entorno laboral y, ¿por qué no?, volcarlo hacia nuestro entorno personal. ¿Ok? Esa es una gran introducción para que todos estemos, digamos, convencidos de que siempre participamos de un proyecto. No sé, chicos, si alguien tiene alguna consulta, de no haberla, por favor, me ayudan. Los que levantaron la manito, no sé si lo han mantenido levantada porque tienen una consulta o se refieren a lo que consulté al inicio, chicos. Veo a Olga, Hermaís, Mabel, María, levantando la manito. Si hay una consulta, no hay problema. De lo contrario, por favor, ayúdenme bajando la manito. ¿Ya? Ah, perfecto. Entiendo de que entonces se quedó pegado a la pregunta anterior. Entonces, chicos, basado en eso, ayúdenme con la última pregunta. ¿Se entendió
digamos que en realidad todos hemos participado de un proyecto o quedó alguna duda o consulta? Si todos entendieron, por favor me ayudan con un check. Está claro, está muy claro. Perfecto, gracias Alexander, Daniel, Joyce. Con sus confirmaciones me ayudan a seguir avanzando, así que vamos bien. Listo. Ya teniendo entonces esa, claro, digamos, el concepto macro de lo que es un proyecto, arrancamos con el tema de la introducción propiamente. A ver, vamos a revisar ciertas consideraciones para poder conocer en estricto cuál es nuestra fuente de información a lo largo de este proyecto. Porque siempre hay que tener una fuente de información que no debe ser inventada, sobre todo porque la gestión de proyectos son buenas prácticas, son estándares que se manejan para poder realizar ello. Así que tenemos que basarnos en algo, en algún patrón, en alguna metodología. Y justamente aquí vamos a resumir cuáles son esas consideraciones que nos ayudan a tener una base. Primero, se toma como base el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? De acuerdo. A ver, dentro de lo que es gestión de proyectos existe una certificación que es la más conocida, que es la del PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI es el Project Management Institute, que es el instituto que de alguna forma estandariza todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. ¿Ok? Es una institución internacional, ¿ok? Y que brinda justamente certificaciones, cursos para aquellos que quieran especializarse en este sentido, ¿no? Y así puedan, pues, lograr reconocimientos que avalen que tienen los conocimientos necesarios para poder ejercer el rol de un project manager, por ejemplo, ¿no? Pero basado en algo, ¿ya? Basado en principio en metodologías tradicionales. Y aquí vamos a entender un poco a qué se refiere metodologías tradicionales. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa comparación de metodologías tradicionales y metodologías ágiles? De ser así, por favor, ayúdenme con su check. ¿Alguien ha escuchado esa diferencia? Metodología tradicional, metodología ágil. Hoy en día en todos los rubros laborales, sobre todo aplican el tema de María Paula. No, ok, no hay ningún problema. Quería conocer ello para básicamente conocer si tenemos cierta base. Entonces, lo que hace el PMI es justamente darnos esa certificación, pero para darnos esa certificación de que tenemos todos los conocimientos necesarios, tienen cierta documentación y la documentación estándar se le llama PMBOK. Es un libro de aproximadamente 400 hojas, ¿ya? Que hoy en día se encuentra en la versión 7. Ya salieron 6 versiones. Y esa versión básicamente actual se encuentra en la 7. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dejar un link hacia el final del proyecto, o en todo caso con nuestro coordinador, con nuestra coordinadora Sandrita, les voy a pasar el link para que puedan descargar el resumen del PMBOK, ¿ya? Aquellas personas que quieren tener conocimientos un poco más avanzados en qué consiste estos estándares que nos pide justamente esta institución, pues les voy a pasar el link para que puedan descargarlo. ¿Ok? Es un PDF, así que no hay ningún problema. Entonces, para todas estas clases, estas 6 sesiones, nos vamos a basar justamente en ese PMBOK. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver a qué me refería con el tema de metodología ágil o metodología tradicional. Segunda consideración, les mencioné que actualmente el PMBOK está en la versión 7, 7.0, ¿ok? Sin embargo, eh, importante tener como disculpe, importante tener como consideración el PMBOK 6.
¿Por qué? Por lo siguiente, ¿ya? El PM, un ratito, por favor. Un segundito. A ver, el PMBOK 7 es una versión de esta estandarización, de esta documentación que salió el 2022, ¿ok? ¿Y por qué pongo en estas consideraciones PMBOK 6 versus PMBOK 7? ¿Por qué? Porque el hecho de que haya salido el PMBOK 7 no quiere decir que el 6 ya esté desactualizado o ya no tenga vigencia. Todo lo contrario. En esta, digamos, en esta situación tan cambiante que hoy en día nos encontramos a nivel tecnológico, a nivel de redes sociales, a nivel de, digamos, económico y otros, lo que hace el PMI es tratar de ir actualizando sus versiones de acuerdo a cómo se comporte, digamos, el mundo de la gestión de proyectos. Y justamente los últimos años ha aparecido un concepto con mayor, digamos, resonancia. ¿Por qué? Porque este concepto ya existe como hace 20 años. Sin embargo, los últimos son aquellos que nos han permitido conocer con mayor alcance a qué se refieren con metodologías ágiles. ¿De acuerdo? Entonces, justo aquí es donde les voy a explicar lo que es metodología tradicional y metodología ágil. El PMBOK 6, ¿de acuerdo? El PMBOK 6 lo que tiene son fundamentos de gestión de proyectos, pero basados en metodologías tradicionales, ¿ya? Esa metodología tradicional, también conocida como metodología cascada, ¿de acuerdo? eh, digamos, es la que tiene todos esos fundamentos en su libro correspondiente. ¿Y por qué metodología tradicional? Porque normalmente los proyectos, hasta hace poco, se acostumbraban a gestionar de una manera predictiva. ¿Qué quiere decir de una manera predictiva? Básicamente, la manera predictiva consta en que yo tengo que primero, antes de comenzar a gestionar un proyecto, tengo que definir muy bien el alcance, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el alcance esté definido? Lo que ahí quiere decir es que este alcance, de alguna manera, es lo que va a realizarse en el proyecto, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de definir alcances relacionados a ciertos proyectos, ¿ok? Si, por ejemplo, yo quiero desarrollar un sistema que me permita manejar la contabilidad de mi empresa, ¿ya? Entonces ahí mi alcance es justamente desarrollar un sistema que me permita manejar o gestionar la contabilidad de mi empresa. ¿Con eso es suficiente? No, porque, ok, yo busco a un proveedor de desarrollo de sistemas y le digo, quiero un sistema de gestión de contable para mi empresa. El proveedor me va a decir, ok, ¿y qué necesitas? ¿Qué funcionalidades necesitas que se visualicen en tu sistema? Ahí yo tengo que explicarle lo que yo necesito desde el inicio, inclusive desde antes de contratarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga todo lo que necesito, es recién donde, obviamente a nivel tal vez no tan detallado, pero sí con una noción clara de lo que necesito, y el proveedor lo que va a hacer es decirme, perfecto, tú necesitas, va a ser un checklist, ¿no? A, B, C, D, E y así. Perfecto, para todo eso te voy a cotizar, ¿no? Te da una propuesta y tú ves si es que trabajas finalmente con ellos. Pero, como se dan cuenta, los requisitos del proyecto, es decir, las funcionalidades, lo que quiero que tenga, lo que quiero que muestre ese sistema contable, ¿ya? Debe estar claro desde el inicio.
¿ok? Los cambios, básicamente, en una metodología ágil no se pueden gestionar fácilmente. A lo largo de la ejecución del proyecto, no debería yo hacer ningún cambio o ajuste, porque de suscitar ello es muestra de dos cosas. Uno, que no definí bien el alcance, es decir, al inicio yo no tenía conocimiento de todo lo que tenía que abarcar, ¿no? Abarcar, disculpen, mi proyecto o mi necesidad, ¿no? Entonces ese es un indicador de que no definí bien el alcance. Segundo, cuando sale un cambio en ese sentido, lo más seguro es que se ponga en riesgo el proyecto. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar muchas cosas de lo ya avanzado. Es lo que normalmente pasa. Entonces, por eso se le dice predictivo, porque yo de alguna forma relevo todo lo necesario antes de iniciar la ejecución. ¿Ok? Entonces, predigo de alguna forma lo que va a pasar a lo largo del proyecto. ¿Para qué? Para que justamente la persona que dirige el proyecto, que se le llama director del proyecto, ya pueda tener bien mapeado todo ello y hacia adelante pueda pues notificar o gestionar el proyecto sin ningún problema. El PMBOK 6 justamente me muestra todos los fundamentos de la gestión de proyectos basados en una metodología tradicional cascada. ¿Ok? Esa es una metodología predictiva. ¿Por qué pongo versus el PMBOK 7? Un paréntesis, el PMBOK 6 salió el 2017. ¿Ok? El PMBOK 7 salió el 2022. Y como les mencioné, este PMBOK 7 no ilegitimiza al PMBOK 6, sino lo mantiene. ¿Por qué? Porque se mantiene para aquellos que quieran justamente conocer los fundamentos de gestión para una metodología en cascada. Entonces, ellos se mantienen, no se cambia, sigue ahí. Pero el PMBOK 7 lo que sí me va a mostrar son determinados comportamientos, ¿ya? O determinados patrones para yo comenzar a gestionar cualquier proyecto, sea predictivo o sea lo otro, que es ágil. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos entonces con eso? Perfecto. Mencionamos ya de que PMBOK, bien claro esto por favor, tiene lo que es una metodología tradicional. Pero el PMBOK 7, básicamente lo que te muestra en su contenido es un concepto muy importante. Te muestra de alguna forma patrones, ¿ya? Que me van a permitir identificar cómo yo puedo gestionar mi proyecto, acorde a la naturaleza del proyecto. ¿Ya? Porque hay proyectos que en efecto desde el inicio están bien claros, ¿ya? Desde el inicio están bien claros, se sabe qué se tiene que hacer. Entonces, una vez que yo identifico eso, y obviamente para identificar eso, el PMBOK 7 me brinda los fundamentos que me van a permitir identificar si puedo trabajarlo con una metodología tradicional. Si yo encuentro que todo está bien claro, todo está definido desde el inicio, ¿por qué no? Puedo gestionar con una metodología tradicional. Pero si yo me doy cuenta que no está claro desde el inicio, pero tengo una necesidad de, por ejemplo, ¿ya? Eh, pongámoslo en el escenario no sé si todos han escuchado ahora lo que ha pasado con Interbank, ¿no? Hace poco, prácticamente ha sido vulnerada determinada fuente de data del banco correspondiente. Entonces, cuando salió todo ello, todo ese problema, claramente se identifica que hay una necesidad, que tengo que mejorar mi sistema de vulnerabilidades, mi sistema de aseguramiento de información, u otros que me permitan solucionar el problema que existía en ese momento.
hay una necesidad, pero en ese mismo momento yo no tengo bien claro lo que tengo que hacer, porque hay que hacer todo un estudio, ¿no? Hay que hacer todo un recorrido para identificar el problema. Pero yo les pregunto algo, chicos, ¿ustedes creen que Interbank va a esperar, ya, tener bien claro todo para iniciar el proyecto de poder salvaguardar la información de los clientes, por ejemplo? No, no va a esperar. ¿Por qué? Porque en una le cae una sanción, ¿ya? Porque ahí está infringiendo muchos políticas o patrones en referencia a la protección de data. Entonces, Iterbay ya tuvo la necesidad desde el momento cero, desde que suscitó el problema. Y desde ese momento, créanme que han empezado el proyecto, pero lo utilizan mediante una metodología ágil. Esa metodología ágil, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo no tengo claro el alcance. Tengo una necesidad, pero no tengo claro el alcance. Tengo ideas, nociones de lo que podía yo necesitar. Entonces, esa metodología ágil me permite justamente poder definir con qué herramientas yo podría gestionar mi proyecto. De eso te habla el PMBOK 7. No te dice el comportamiento de las metodologías ágiles. Simplemente lo que te dice ahí es cómo yo identificar de una manera segura, concreta y clara la naturaleza de tu proyecto y cuáles son los patrones que deberías seguir para poderlo gestionar e identificar la metodología correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, el PMBOK es un complemento, o el PMBOK 6 es un complemento del PMBOK 7. ¿Ya? En el PMBOK 7 ya te incluye ese concepto de metodología ágil o también conocida como metodología adaptativa e iterativa. Adaptativa, ¿por qué? Porque se va adaptando al cambio. Como yo desde el inicio no tuve claro cuál era el alcance, a lo largo puede ir cambiando. Ok, la metodología ágil me permite adaptarme. ¿Ok? Me permite interactuar. ¿Por qué? Porque yo al momento de poder avanzar, yo puedo ir haciendo ciclos, ¿no? Puedo ir haciendo ciclos hasta llegar al producto final. No necesito una recta directa como la metodología tradicional para llegar a mi producto final, sino voy avanzando, ¿no? A nivel cíclico, ¿no? Para poder llegar hacia mi producto final. No obstante, a lo largo, yo puedo estar mostrando cómo avanza o como algunos resultados importantes. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente, creo que tenía por acá una consulta o algo. Chicos, ¿hasta ahí todo claro o tienen alguna consulta tal vez? Si todo está claro, ayúdenme con un check, por favor. Perfecto, gracias María Paula, Joyce, Alexander. Perfecto, seguimos. Disculpa, Sandra, ¿levantaste la manito? ¿Querías participar? No, quería Nuestra... poner el check, disculpa. Ok, ok, Sandy, no te preocupes. Entonces, seguimos. Uy, es acá. Ya teniendo bien claro cuál va a ser nuestra base, ¿no? Importante mencionar que vamos a conversar más en estas clases sobre el PMBOK 7, ¿ya? Que obviamente tiene todo lo que mostramos en la agenda inicial del curso. Y lo que tiene el PMBOK 7 básicamente son dos libros, ¿ya? El primer libro te habla sobre el estándar que se debe manejar a nivel de la gestión de proyectos. Y el segundo libro me habla sobre los fundamentos relacionados a la dirección de proyectos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Perfecto. Empecemos. Estándar en relación a la gestión de proyectos, ¿ya? Ese libro lo que nos habla es sobre cómo generar un sistema de valor, cómo nuestro proyecto tiene que generar un sistema de valor, ¿ok?
Y ahí empieza a venir uno de los principales conceptos de lo que es un proyecto. Básicamente un proyecto lo que busca es generar un servicio o un producto que genere valor hacia quien está adquiriendo el desarrollo o está patrocinando o está siendo sponsor, ¿ya? De un proyecto, ¿ya? Porque obviamente hay una persona que tiene la necesidad, compra el servicio de determinada consultoría o determinado grupo o personas que están relacionadas a brindar algún servicio, ¿no? Para yo conseguir algo, ¿no? Ese algo es justamente generar valor. Un proyecto viene a ser justamente un proyecto cuando se genera un valor, se genera un beneficio, se genera de alguna manera el beneficio que está relacionado a cumplir una necesidad. Eso viene a ser uno de los contenidos que tiene este libro de estándar gestión de proyectos. Generar valor, ¿de acuerdo? Sistema de valor y también nos muestra principios, ¿ok? Justamente lo nombré, si mal no recuerdo, al inicio de la presentación del curso. Los estándares que puede tener en este caso la gestión de proyectos vienen a ser principios, normas o pautas que independientemente de la metodología siempre se deben tener en cuenta, ¿ya? Si tú de alguna forma no sigues ese patrón, lo más seguro es que algo tal vez no te funcione. Esto es independiente de que si utilizo metodología tradicional o metodología ágil. Los principios siempre tienen que existir y siempre tienen que ser eh, ejecutados, utilizados por el equipo del proyecto, ¿de acuerdo? No hay persona que no deba cumplir esos principios, ¿ya? Independientemente del rol. ¿Ya? El rol de project manager o director de proyecto, ¿ya? Va a cumplir esos mismos principios que de repente, por ejemplo, yo tengo mi analista de base de datos o mi líder usuario o tal vez la persona que ve cumplimiento de presupuesto, ¿no? Todas esas personas tienen que cumplir los principios ya de la gestión de proyectos, independientemente nuevamente de la metodología, ¿ya? Vamos a revisar justamente estos dos puntos a lo largo de la clase de hoy. Un tema importante, en el PMBOK nos mencionan digamos, esta frase que dice, identifica los principios de la dirección de proyectos que guía el comportamiento y acciones de los profesionales del proyecto y otros interesados que trabajan o participan en el proyecto. Esos son los estándares o principios, ¿de acuerdo? Justamente nos lo dice desde ya el PMBOK, ya está mencionado esa frase dentro de su contenido. Vayamos al otro libro. En el otro libro nos habla sobre fundamentos de la dirección de proyectos, ¿ya? Fundamentos, es decir, estos fundamentos o este libro nos muestra tres bloques. Primer bloque nos habla sobre los dominios de desempeño. ¿Qué quiere decir dominios de desempeño? Eh, Básicamente, esos dominios de desempeño nos van a permitir, ¿ya? Cumplir o poner en acción los principios y también cumplir el objetivo del proyecto. Si yo tengo un proyecto, tiene que existir un objetivo, porque de lo contrario estoy operando a ciegas, ¿no? Entonces, estos dominios me van a permitir el cumplimiento de los principios y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Siguiente, también nos muestra el tema de adaptación y modelos. Justamente está relacionada esa palabrita, no sé si se acuerdan, adaptación, que está relacionado a la metodología ágil, ¿ya?
lo que nos muestra es cómo estos dominios de desempeño pueden adaptarse mediante determinados modelos, ¿de acuerdo? Para cumplir lo ya mencionado, ¿ok? Se va adaptando. Y por último, lo que nos muestra son métodos y artefactos. Estos métodos y artefactos básicamente son determinadas herramientas o patrones que nos van a permitir documentar o sacar entregables, ¿ya? Que van a justamente sustentar que en efecto estamos cumpliendo los principios, estamos cumpliendo los objetivos del proyecto y la gestión está siendo de una forma eficiente y correcta, acorde a los lineamientos que nos ofrece, en este caso, el estándar del PMI. ¿Ok? Entonces, estas consideraciones son muy importantes para comenzar a hablar de manera más detallada sobre los sistemas de valor y sobre los principios. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? De estar todo claro, me ayudan con un check. Si no, por favor, me ayudan alzan la mano y con ello podemos absolver consultas. Todo claro. Ok, gracias, Adrián, Diana. Perfecto. María, Diana. Perfecto. Entonces, avancemos. Siguiente. Listo. Bajo esa introducción en relación a las consideraciones, podemos entrar a conocer a qué se refiere un sistema de entrega de valor. ¿Ok? Como ya fui mencionando de una manera muy macro, ya el sistema de la entrega de valor busca entregar algún beneficio hacia quien tiene una necesidad. Ese es cuando entremos a ver los principios, me voy adelantando, eso es un principio de un proyecto, ya en la gestión de un proyecto. Tengo que gestionar un proyecto siempre y cuando genere un valor. ¿De acuerdo? Si no genera el valor acorde, obviamente, a la necesidad o expectativas, porque también acá un gran paréntesis. Si bien es cierto, nuestros usuarios, nuestros clientes tienen necesidades, pero también yo puedo actuar desde la otra parte como alguien que busca mejorar, busca el crecimiento y más bien comparte las necesidades o le hace saber al cliente o al usuario final que podría mejorar de repente el trabajo operativo de cuadrar cajas, ¿no? Para alguien que de repente trabaja en la zona de ventanilla de un banco, ¿no? Entonces, yo podría mencionar de qué manera podemos mejorar. Entonces, la necesidad no solamente parte del usuario o cliente final, sino también de uno mismo que participa tal vez desde el otro lado, desde un lado como más bien usuario de alguna herramienta en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante esta imagen que muestro por este lado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta es una pirámide donde justamente me permite encontrar 6 partes relacionadas a la gestión de proyectos. Primero, tenemos una organización, ¿no? Una organización básicamente viene a ser una empresa, una entidad gubernamental o alguien que de alguna manera brinda algún servicio, ¿no? Hacia clientes finales, ¿ok? Y una organización básicamente parte de una misión, ¿no? Misión y visión, ¿no? ¿Hacia qué estoy orientado, ¿no? Digamos, una empresa de zapatos. Estoy orientado a ser la mejor empresa de zapatos en lo que es el departamento de Huancavelica, se me ocurre, ¿ya? O de La Libertad. Entonces, esa es mi misión, apunto hacia ello, ¿no? Una organización siempre debe partir de ello. Objetivos. Los objetivos justamente son, digamos, un desglose de lo que yo tengo que hacer
para conseguir esa misión y visión que tiene definida la organización. ¿Cuáles son mis objetivos que me van a ayudar a largo o mediano plazo ser la mejor zapatería del departamento de La Libertad? ¿Ya? Por ejemplo, un objetivo puede ser el hecho de esto, en el año conseguir ir creciendo año tras año, disculpen, en 15% la cantidad de clientes fidelizados que tengo en relación al año anterior, un objetivo, ¿no? Apunto hacia eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener, obviamente, uno o más objetivos estratégicos, ¿no? Esos objetivos, ¿cómo se van a cumplir? ¿No? Porque no solamente planteo mis objetivos, sino cómo los cumplo. Ah, ok. Los cumplo mediante la participación o conceptualización de dos bloques, la parte de operaciones y la parte de proyectos. ¿De acuerdo? Operaciones, ¿por qué? Básicamente operaciones es, por ejemplo, nuestra área de ventas, siguiendo en la empresa de zapatos, ¿no? Nuestra área de ventas, nuestra área de fabricación, que de repente las ventas pues crezcan en un 10% anualmente, que la fabricación de zapatos se reduzca los costos en un 3% año tras año. Entonces, nuestras áreas que van a soportar el funcionamiento de nuestra organización van a ayudar a cumplir esos objetivos, ¿ok? Van a generar, estas áreas generan un valor de todas formas, ¿no? Con su trabajo del día a día, ¿no? Entonces, de repente alguien que se dedica a pegar la suela de un zapato, ¿no? Las personas que se dedican en la fábrica a hacer ello les dicen, miren, a partir de ahora se está cambiando la máquina que utilizábamos antes y ahora vamos a utilizar la máquina B, que con ello nos va a permitir reducir el tiempo de pegado de suelas en un 25%. Ah, ya, las personas que utilizan esa máquina entonces tienen que justamente lograr ese objetivo, ¿no? Proyectos. Los proyectos, que es el tema que nos importa, ¿ya? En relación a la clase que estamos revisando, básicamente los proyectos nos van a ayudar también a que yo, como empresa, ya pueda cumplir determinados objetivos. Vamos a entrar a detalle justamente en este bloque hacia adelante, pero los proyectos también nos ayudan a realizar ello. No es un trabajo diario, ¿no? Como lo que hace operaciones, pero estos proyectos tienen un tiempo de inicio y fin, pero que también van a generar un valor, ¿no? Generar el sistema de contabilidad, que lo vimos hace un momento. Esto me va a permitir automatizar las tareas contables que actualmente hace mi equipo y que ellos más bien se dediquen a realizar otros trabajos en relación al área de finanzas, se me ocurre, ¿no? Entonces, estos proyectos también generan valor, ¿ok? Normalmente los proyectos a nivel monetario, ya, más no son un costo, son una inversión, ¿ya? Una inversión que de forma indirecta participan a que, por ejemplo, el área de operaciones optimice y con eso pueda vender más zapatos, ¿no? Entonces, ambas unidades de todas maneras generan valor, operaciones y proyectos. Pero ahora, ¿quiénes ejecutan o cómo se ejecutan tanto los proyectos como las operaciones? Para eso utilizo recursos. Recursos, esa palabra importante. Los recursos son limitados, chicos. Ya los recursos son limitados, no son infinitos. Pueden ser recursos monetarios, recurso humano, recurso de data, recurso de infraestructura, todos los recursos que puedan utilizar para sacar adelante y cumplir los objetivos de la organización. Teniendo claro esos conceptos, hacia la derecha muestro justamente cómo
participan los proyectos, ¿de acuerdo? ¿Cómo participan los proyectos dentro de una organización para generar valor? ¿De acuerdo? A ver, una organización para cumplir sus objetivos tiene estrategias, ¿ya? Esas estrategias normalmente pues las definen los directorios de la empresa como tal, y lo que empiezan a hacer es que por cada estrategia, ¿de acuerdo? Por cada estrategia yo voy a definir portafolios. ¿Qué quiere decir ese tema de portafolios? Portafolios agrupa una serie de iniciativas, ¿ya? Tecnológicas o no tecnológicas, que me ayuden a cumplir o a poner en marcha la estrategia que definí para cumplir el objetivo, ¿ok? Básicamente son las acciones que yo voy a tomar para poder cumplir ello. Estos portafolios, a su vez, se subdividen ¿en qué? Se pueden dividir en programas o subportafolios. De repente el portafolio es tan grande que dentro de ello yo puedo abrir en subportafolios, en más pequeñitos, ¿ya? O también un programa. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y portafolio? Primer concepto, ¿ya? El portafolio básicamente es digamos, es un alcance bien macro de lo que se tiene que realizar para ejecutar una estrategia. En cambio, un programa ya de alguna forma tiene más detallado o más específico qué acciones detalladas, nuevamente, tengo que ejecutar para poder sacar adelante ese portafolio. Ese portafolio puede tener, como menciono, un programa o más, ¿de acuerdo? Ese programa, a su vez, se divide en proyectos. Un programa puede tener uno o más proyectos, tal como lo evidencia nuestro gráfico. Un programa puede tener uno o más proyectos. Por ejemplo, acá el programa 1 tiene 2 proyectos. El portafolio como tal, en este caso, también puede tener directamente un proyecto, ¿ya? No está, digamos, en blanco y negro que la manera jerárquica para manejar o para poner en evidencia nuestras acciones y cumplir una estrategia sean portafolio, programa, proyecto. No puede, obviamente, ese nivel jerárquico existe, pero puede ser que el portafolio no tenga programas, sino tenga proyectos de frente, ¿ok? Entonces, estos proyectos van a finalmente a ayudar a generar valor de una forma agrupada mediante programas o dentro directamente de un portafolio, ¿ok? Y si vemos hacia la derecha, tenemos a operaciones. Normalmente los proyectos, como, un segundo, creo que están haciendo preguntas. María Paula, discúlpame, no me percaté. Alzaste la mano. Cuéntame. Sí, señor profe, era para avisarle que las diapositivas no se estaban cambiando, entonces visualmente no se podía ver. ¿Y ahorita sí se puede ver, María Paula? Ya, acabo de pasar, gracias. Ah, ok. Gracias, disculpa, por favor. Ya. Entonces, estaba mencionando que operaciones, ¿no? Básicamente son hacia quienes los proyectos ya optimizan sus funciones, ¿no? Y así también operaciones pueda cumplir la estrategia que tiene un determinado portafolio. Entonces, dentro de operaciones están diferentes unidades, nuestras áreas comerciales, nuestras áreas estratégicas, nuestras áreas de soporte, ¿ya? Básicamente toda la cadena de valor de una empresa a nivel procesos, ¿ok? Ahora, para todo este esquema están inmersos determinados recursos, como los involucrados. ¿A qué nos referimos con involucrados, ya? Como se muestra acá, involucrados y recursos compartidos. Los involucrados, y a partir de ahora vamos a utilizar un término, ya un término que se utiliza mucho en gestión de proyectos. Los involucrados vienen a ser los stakeholders,
¿ok? Stakeholders, se les llama a todos los que participan directa o indirectamente, de manera, digamos que participan con más tiempo o menos tiempo, que tienen mayor poder o menos poder, que tienen más influencia o menos influencia, que saben programar si es que es tecnológico o son expertos en mejora de procesos. Todos los que están involucrados en un proyecto se les llama stakeholders, ¿de acuerdo? Y también identificamos los recursos compartidos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿ya? Dentro de los proyectos existe el rol de director de proyecto. Estos directores de proyecto tienen que saber, de alguna manera, cuando entremos a ver los principios, ya los directores de proyectos tienen que utilizar de manera óptima y eficiente los recursos que tiene a cargo. Y muchas veces esos recursos son compartidos y justamente ahí viene la función de un programa. Así como hay un director de proyecto, también hay un director de programa. Ese director de programa tiene que saber qué recursos, por ejemplo, están compartidos. De repente, mi líder usuario, el usuario que tengo en el equipo de contabilidad, ya hoy está participando en dos proyectos. Un proyecto es la generación del sistema contable y el otro proyecto es el resolver las observaciones que, por ejemplo, para un banco nos observó, las observaciones que nos dio la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, ese usuario está en dos proyectos, uno tecnológico y uno que no es tecnológico. Entonces, el director del programa tiene que saber que esa persona está en dos proyectos, entonces esos proyectos deben ser parte de ese programa. ¿Para qué? Para que yo pueda organizar de una manera eficiente los tiempos de ese recurso y de repente no haga, no entre en problemas, no baje su eficiencia y más bien esté estresado. Porque imagínense, chicos, ¿qué pasa si yo soy la persona líder usuario de contabilidad y estoy en esos dos proyectos, pero lamentablemente no tengo un buen director de programa, ¿ya? Y en el proyecto de generación del sistema contable estoy en el programa 1 y en el proyecto de resolver las observaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros estoy en el programa 3. Tengo dos directores de proyecto que están en diferentes programas y de repente cada director de programa tiene su propia forma de trabajo, ¿de acuerdo? Y yo tengo que adaptarme como usuario a esa forma de trabajo. Entonces, estaría utilizando de una manera inadecuada mi tiempo. Entonces, hay que saber gestionar los recursos compartidos y para eso justamente se organizan o se forman los proyectos, los programas y los portafolios, ¿no? Hacia debajo coloqué una información importante que está dentro del PMBOK también, y nos habla sobre el flujo de información. Ustedes en el esquema llegan a visualizar estas flechitas negritas que tienen doble salida y entrada, ¿no? O sea, está en doble dirección, ¿no? No está en una sola. ¿Qué nos dice el PMBOK en relación a la información? Nos dice que un sistema de entrega de valor, todo lo que estamos viendo ahorita es un sistema de entrega de valor, ¿ya? Nos dice que ello funciona con mayor eficacia cuando la información y retroalimentación son compartidas de manera consistente. Correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que es el director de portfolio tiene que mencionar hacia el equipo del proyecto, por ejemplo, cuáles son las estrategias que se están definiendo, actualizando o manejando dentro de su portafolio. Porque de lo contrario, el equipo de proyecto va a estar muy alejado de cumplir esos objetivos hacia donde queremos llegar. Entonces, tiene que ir hacia abajo una comunicación efectiva, pero hacia arriba también. Por eso dice retroalimentación, ¿no? ¿Por qué?
porque el director de proyecto tiene que comunicar hacia el director de portafolio, por ejemplo, los avances del proyecto, el cumplimiento del presupuesto. ¿Por qué no? Si hay tal vez algún impedimento, algún problema, también hay que escalarlo, hay que dar a conocer cómo estamos avanzando en relación hacia cumplir hacia el final nuestro objetivo, ¿no? Lo anterior, manteniendo el sistema alineado con la estrategia y en sintonía con el entorno. O sea, toda la información, la comunicación tiene que ir en los dos lados. De lo contrario, si es solo un lado, es muy difícil que podamos tener a una organización que logre sus objetivos mediante el accionar de las estrategias. Acá dos temas importantes, ¿ya? Los proyectos como tal existen dentro de un sistema de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Los proyectos no son solos, forman parte de un gran sistema. Y el sistema es dentro de la organización, dentro de un portafolio, dentro de un programa, dentro de un subprograma. ¿Ya? Entonces, los proyectos son parte importante que generan valor, ¿por qué no decir? Son las unidades más importantes dentro de un sistema más grande. ¿Ok? Asimismo, el estándar, para tener digamos, una cápita en relación a lo que es la organización, el estándar utiliza el término organización para referirse, como mencionaba hace un momento, a una organización gubernamental, empresas o tal vez acuerdos contractuales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con esto tenemos claro cómo un proyecto viene a existir, ¿no? Y cómo la gestión correcta de estos cumplen o ayudan a que una organización, en efecto, pueda funcionar de manera correcta. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro tal vez? ¿Me ayudan con un check, por favor, de estar todo claro? Perfecto. No duden, por favor, en consultar si es que tienen justamente algo que conocer o alguna inquietud. ¿De acuerdo? Listo. Vamos. Gracias por sus confirmaciones, chicos. Seguimos. Tema importante, ¿ya? A nivel de organización, nosotros, como mencioné, nos vamos a enfocar en los proyectos. Acá hay digamos, una explicación de que los recursos justamente se dividen hacia el bloque de operaciones y hacia el bloque de proyectos, ¿ya? ¿Cómo estos proyectos generan valor? Que de alguna u otra manera ya lo estuvimos revisando en nuestro esquema de estrategia, ¿ya? Pero acá vamos a verlo de una manera más concisa, ¿no? La generación de valor justamente la podemos conseguir mediante la subdivisión correcta y organizada, ¿de acuerdo? Importante esa palabra organizada, que viene justamente de organización, de nuestras necesidades, de nuestros recursos. La organización correcta de nuestros recursos nos van a ayudar a generar valor. Y eso se logra mediante la segmentación que vimos en nuestro esquema de estrategia. Es decir, tener portafolios, dentro de los portafolios tener programas y dentro de cada programa tener uno o más proyectos. Esa es la forma que una organización debería comportarse en relación hacia la búsqueda de la generación de valor mediante la ejecución de proyectos. Pregunta, dirán, ¿qué pasa si yo en mi organización no tengo esa segmentación? De repente, de frente solo veo proyectos. ¿Qué es lo común? Hoy en día existen más empresas que solamente tienen proyectos, no manejan programas, no manejan portafolios, ¿de acuerdo? Lo normal es que esto funcione tal vez en empresas pequeñas, pero ya en empresas medianas o grandes, ¿no? La gestión de estos proyectos se va a volver muy tediosa si yo no tengo esta división. Entonces, lo sugerible es, si por ejemplo alguien de ustedes tiene algún perfil tecnológico, sugerir que se empiecen a armar los proyectos de esta manera, ¿no? Para optimizar todo,
para utilizar de una manera más eficiente los recursos que yo pueda tener en relación a, digamos, a los proyectos asignados. ¿Ok? ¿Cómo, digamos, fluye la información entre las diferentes partes dentro de nuestro esquema? De esta forma. Vamos a tener nosotros, cuando se ejecuta un proyecto, en principio, este esquema estándar, que se basa en tener un líder senior, ¿ya? ¿Qué es un líder senior? Aquel que está, digamos, en la parte de arriba y está a cargo de ejecutar o dar a conocer las estrategias que se han definido en el directorio, ¿no? Y básicamente son quienes van a transmitir hacia los directores de portafolio esas estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya el director de portafolio conoce esa necesidad, lo que va a pedirles a los directores de programas o proyectos son resultados y qué beneficios y valor deseado justamente espera nuestros líderes senior, ¿ya? Esa es la fuente como va a fluir la información en relación al director de portafolio con los directores de programas y proyectos. Ahora, una vez que yo ejecuté los proyectos en cartera, lo que voy a hacer hacia el área de operaciones es brindarle entregables con información de soporte y mantenimiento una vez que yo culminé la generación de mi proyecto, ya sea mediante un producto o un servicio. Esta información, de alguna manera, está soportada en determinados entregables. Estos entregables pueden ser el producto final o pueden ser documentación que me permita darle al equipo de operaciones todo lo necesario para que ellos comiencen a utilizar y sacar el máximo provecho al producto o servicio que se ha elaborado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como fluye la información en relación a un proyecto en particular. La retroalimentación, igualmente, ¿no? La retroalimentación vamos a tener que operaciones tiene que comunicar a programas y proyectos si, por ejemplo, el sistema contable que yo estoy utilizando está funcionando correctamente o de repente está teniendo problemas en algún módulo o en alguna funcionalidad una vez que ya me entregaste el producto. Entonces tiene que conocer eso, tiene que hacérselo saber. O también el éxito del mismo, decirle, oye, se está cumpliendo todo lo que hemos sacado adelante, todo lo que hemos definido en principio, estamos logrando los objetivos que se definieron al inicio con el proyecto, así que todo va bien. Ese mensaje que reciben los directores de programas y proyectos tienen que transmitírselo al director de portafolio. Obviamente no al detalle que menciona operaciones, pero sí de una manera macro, como decirle, ¿no? De todos los objetivos que planteamos en el proyecto, todos están avanzando de una manera correcta, o en todo caso, el objetivo 2 está en un 60% de cumplimiento. Se apunta a que se logre el 100% de acá a medio año, ¿no? Mediante las estadísticas que puedan ir sacando, indicadores que nos va brindando operaciones, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que va a recibir el director de portafolio. El director de portafolio, a su vez, lo que va a hacer es comunicar hacia los líderes de senior, hacia los directorios, que la serie de proyectos o programas que está a cargo él como director de portafolios, cuáles de ellos están siendo exitosos, cuáles de ellos están en ejecución, cuáles de ellos tienen problemas, cuál de ellos tiene riesgo, cuáles necesitan más presupuesto o cuáles de repente sinceramente no funcionaron y hay que darle de baja. Obviamente lo ideal es que no existan esos casos, pero créanme de que en el ejercicio sí existen. Y justamente ahí es donde coloquialmente se dice vuelan las cabezas.
¿A qué me refiero con eso? Cuando existen pérdidas significativas en los proyectos, pueden dar de baja a nivel laboral, inclusive al director de portafolio, al director del programa, al director de proyecto, de acuerdo a la, digamos, al problema, a la gravedad del problema que se esté transmitiendo hacia los líderes senior. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, todo el flujo de información va desde la cabeza hacia los equipos de operaciones, no siendo uno más importante que el otro. Si de repente a nivel jerárquico es una línea vertical, no quiere decir que el equipo de operaciones es menos importante que la de los directorios. Imagínense, si no hubiera un equipo de operaciones, ¿cómo conseguimos los objetivos? Entonces, no es, digamos, jerarquizado en ese sentido esta distribución. ¿Ok? ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos, nos quedan 12 minutos. Ok. Entonces, veamos este tema importantísimo, ¿ya? Eh, para generar valor, yo tengo que conocer mucho el entorno en el cual se está desarrollando los proyectos, ¿no? Y básicamente, como se muestra en la imagen, voy a tener que el entorno del proyecto gira en base a los diferentes portafolios que generan valor. Y esos factores que están inmersos en todo ese esquema son los factores internos y factores externos. Profe, ¿qué significa cada uno de ellos? Ah, de acuerdo. Los factores internos básicamente son aquellos que se ejecutan dentro de la empresa, aquellos que se encuentran dentro de la empresa, ¿ya? En cambio, factores externos son factores fuera de la empresa, ¿ok? ¿Los factores internos los puedo gestionar? Sí, los puedo gestionar. ¿Los factores internos los puedo controlar? También. ¿Los puedo administrar? También. Los externos no puedo hacer ninguno de ellos porque no dependen de mí. ¿De acuerdo? Entonces, para poder identificar cuáles son esos factores, vamos a conocer cuáles son esos factores que debo tener en cuenta a la hora de comenzar mi gestión de proyectos como tal. ¿De acuerdo? Y que se logre finalmente el valor que estoy esperando, la entrega del beneficio que estoy esperando. Vamos a ver los factores ambientales internos. ¿Ya? Primero tenemos los activos de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Toda empresa, chicos, se basa en procesos, ejecutan determinadas actividades, determinadas tareas. A ellos se le llama activos de los, disculpen, a ellos se le llaman procesos, ¿de acuerdo? Toda empresa mínima, mediana o grande tiene procesos. Los activos de los procesos básicamente es todo lo que está ejecutándose en razón a mi proceso. Por ejemplo, ya mi proceso de generar el estado financiero, el estado de cuenta en un sector bancario, ¿no? Hacia los clientes. Ese es mi proceso. ¿Cómo genero el estado de cuenta hacia mis clientes? ¿Cuáles serían los activos? ¿Ya? Esa es una consulta hacia ustedes, chicos. Ubíquense en ese sentido. Estamos hablando de generar estado de cuenta. Como ya sabemos, el estado de cuenta, ¿no? Es donde finalmente, mes a mes, se muestra todos los movimientos que yo puedo tener en mi cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los activos? ¿Qué cosas que están, ustedes creen, dentro de ese proceso, chicos? A ver si me ayudan con sus comentarios, por favor. Nuevamente menciono, ¿no? El ejercicio viene a ser una generación de un estado de cuenta, ¿ya? ¿Qué cosas participan? Cosas, objetos, sistemas, personas, no sé, creen que participen dentro de esa generación de estados de cuenta. ¿Qué creen ustedes? Por favor, ayúdenme con sus comentarios. Inventarios, ok, ya. Otro, ¿qué más puede? Inversiones, ya. ¿Qué otro tema podría participar? Los bienes que maneja la empresa,
Mm, A ver, para generar el estado de cuenta de un cliente, ¿cuál sería el bien que maneja, que estaría participando dentro de ello, por ejemplo? Los ingresos y gastos, ¿ya? Ok. Cuentas por cobrar. Lo que ustedes me están mencionando es, digamos, cuáles son las cuentas contables dentro de un estado de cuenta, valga la redundancia, ¿no? Todo eso, ¿cómo se le podría llamar de manera consolidada? Ello es data, es información. Si yo no tengo información, no tengo data de todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? De las cuentas por cobrar, de los ingresos, de los gastos, ¿no? Si esa información no la tengo almacenada en alguna parte, yo no podría generar mi estado de cuenta. Entonces, ¿cuál es el activo de ese proceso? La data contable, la data del cliente. Ese es un activo muy importante que si no existiera y no existiera de una forma segura, ¿no? Porque la data tiene que ser íntegra, estamos hablando de algo muy delicado. La data tiene que ser íntegra, la data tiene que ser consistente, verídica, ¿no? ¿Es la llamada Big Data o es diferente? Big Data básicamente es, digamos, toda la construcción del motor de base de datos que tiene una empresa. La Big Data que puede trabajar una empresa es un activo de una empresa como tal. Y si ahí yo almaceno la información de mis clientes en relación a todo lo que necesito para armar mi estado de cuenta, correcto, también viene a ser un activo, ¿ya? Eh, ¿Qué otro activo? Por ejemplo, uno de nuestros compañeros mencionaba los bienes de la empresa, ¿no? Para este proceso, por ejemplo, participa nuestro sistema contable. Ese es un activo de la empresa, ese es un bien de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no tuviese ese sistema, ¿dónde estaría almacenado? De repente estaría almacenado en Excel. Ese Excel también vendría a ser un activo de la empresa, un activo de ese proceso, ¿ya? Todo lo que utilizamos para generar de forma directa o indirecta mi estado de cuenta es un activo, ¿de acuerdo? Ese activo también puede ser el analista contable, ¿no? El que se encarga de hacer los cuadres antes de trasladar la información final hacia el estado correspondiente. ¿Ya? La persona que hace ese trabajo también es un activo de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, los activos de los procesos son factores que deberían siempre estar mapeadas, siempre las deberíamos tomar en consideración antes de construir mi proyecto. ¿Cómo se les llama a estos activos de procesos? Se les llama los APOs. APO, que son activos de los procesos de la organización. ¿Ya? Lo que te ayuda, lo que ayuda a una empresa, básicamente es tener bien documentados estos activos. Normalmente, créanme de que la mayoría de empresas no las tiene, ¿ya? No las tiene. Las que sí o sí las tienen, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, son los que tienen certificación del ISO 9001. El ISO 9001 te pide de que los procesos y los activos estén debidamente documentados. Y obviamente, para que estén documentados, tengo que manejar esos conceptos. Pero aquellos que no tienen esos ISOs, créanme que es muy poco probable que puedan tener debidamente documentados estos activos. Profe, ¿y cómo me sirven estos activos para la gestión de proyectos? Ah, de acuerdo. Por ejemplo, si yo estoy entrando a construir mi sistema contable, yo debería saber quiénes son parte de mi equipo contable, ¿cierto? ¿Y cómo entro a ver eso? Viendo cuáles son el personal que forma parte del equipo contable. ¿Para qué? Para conocer sus necesidades, para conocer sus requerimientos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan actualmente para poder sacar mi estado de cuenta? Ah, solo son Excel. Ese es mi activo.
conozco de dónde de repente yo voy a sacar mi formato, el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otro activo. Importante tenerlo en consideración como director de proyecto. Documentación de la gobernanza. Toda empresa tiene políticas, ¿ya? Políticas de cumplimiento, si eres un banco de lado regulatorio, si eres una empresa industrial, igualmente hay regulaciones para cada uno de ellos. Entonces, eso tiene que estar debidamente documentado. Yo tendría que conocerlo, porque yo no puedo empezar a gestionar un proyecto si no conozco determinadas políticas, como por ejemplo, voy a hacer mi sistema contable. Ya. La política es almacenar la información de los clientes de una manera íntegra, coherente y confiable. Esa es una política. Entonces yo tengo que cumplir ello. Yo no puedo, y obviamente teniendo en consideración ello, yo voy a optar qué tecnologías tengo que utilizar para poder cumplir esa política. Porque si yo no cumplo esa política, de repente simplemente la almaceno en mi computadora, esa información, y les digo, todos conéctense ahí. Oye, pero mi computadora de repente no tiene todos los niveles de seguridad tecnológicos para yo asegurar ello. Entonces, importante conocer, ¿cierto? Activos de datos, que justamente conversan con los activos de los procesos, ¿ya? Esos activos de datos normalmente ya son los documentos que almacenan, por ejemplo, la descriptiva de nuestro motor de base de datos. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con motores de base de datos como SQL, como MySQL u Oracle. Esos son motores que almacenan toda la información, pero ¿quién me muestra cómo está formada esos motores? Justamente la documentación que avala ello. Ya, el campo persona está encriptado. Ya, encriptado, ¿qué quiere decir? Que no, nadie lo puede visualizar en mi nombre, Frank Soto, no está en la base de datos como Frank Soto. Una serie de caracteres que finalmente nadie los va a conocer. Entonces, esos son los activos de datos. Importante conocerlos también para saber, oye, vamos a trabajar con SQL, ¿ya? Y SQL está armado en un modo relacional, que es como a veces se arman las bases de datos, ¿ya? Modelo relacional en base a relaciones, o tal vez un modelo bidimensional, solo de dos dimensiones. Entonces, tengo que conocer eso al momento de generar un proyecto, porque todo proyecto tiene datos, sí o sí. No hay un proyecto que no tenga datos, ¿ya? Activos de conocimiento, importante. Estos activos de conocimiento normalmente lo ejecutan o lo tienen aquellas empresas que siempre documentan las lecciones aprendidas de un proyecto, ya que ya terminó. Y esto es independiente, chicos, nuevamente, recordar, todos estos factores ambientales son independientes de la metodología, sea tradicional o sea ágil. ¿Ya? Por ejemplo, haciendo un gran paréntesis, los activos de conocimiento normalmente son lecciones aprendidas, como mencionaba. En una metodología tradicional, ese documento de lecciones aprendidas se ejecuta o se arma hacia el final del proyecto. Cuando ya terminé, empiezo a conocer cómo me va a lo largo, cómo me fue a lo largo del proyecto, qué es lo mejor que hice, qué es lo que no debería hacer, para que eso les sirva a los demás. ¿De acuerdo? En cambio, en una metodología ágil, básicamente esto se tiene retroalimentación en las retrospectivas. ¿Qué son las retrospectivas? Reuniones continuas, sobre todo mensuales, ¿ya? Donde se entrega determinado valor. Ya no espero hacia el final, sino mes a mes, hacia el final del proyecto, voy haciendo retrospectiva. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué está funcionando mal? ¿De acuerdo? Eh, Chicos, veo que nos ha ganado el tiempo, ¿ya? Eh, por favor, en la próxima clase del día jueves, culminamos, básicamente es estos dos cuadros y una slide más donde están los principios, ¿ya? Yo creo que en unos 15, 20 minutos acabaríamos y continuamos con el siguiente tema. Carlos, cuéntame.
Carlos, alzaste la mano. ¿Tienes alguna consulta? Ok, entendía que no. Chicos, ¿ustedes alguna consulta hasta esta parte? ¿Se está entendiendo todo? O de repente estoy hablando mucho. Lo que pasa es que acá hay mucha teoría, ¿no? Que lo voy relacionando sobre todo con las dos metodologías. Espero que eso no los esté confundiendo, sino les esté dando la amplitud de conocimiento para que puedan eh, considerar ya ello. Perfecto, María Paula. Carlos, nuevamente, alzaste la mano. Creo que se está marcando solo. Listo, entonces, ¿alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Si todo está claro, ayúdenme con un check, por favor. Perfecto, gracias, Karina, Diana. Listo, entonces, todo bien. Sandra, no sé si estás por ahí.